de que va a ganar el sí, porque primero porque muchos mexicanos seguimos trabajando para que la gente, invitando a la gente para que salga a votar el 1 de julio, el 1 de agosto, y segundo porque sabemos que como tú bien dices, la gente que vaya a emitir su voto pues lo va a hacer abrumadoramente por el sí, pero pese a que yo vote por el sí, y cómo hacer entonces para que a Carlos Salinas y a toda esta caterva se sancione, porque ellos van a tener pues, la excusa judicial en la que van a decir, espérame, yo no firmé, como por ejemplo Cedillo, yo no firmé la desincorporación de ferronales, de ferrocarriles nacionales, yo nada más dije que se necesitaba, y seguramente él va a responsabilizar a su secretario de Economía o al secretario de Comunicaciones y Transportes, y el secretario de Comunicaciones y Transporte y de Economía de Ernesto Cedillo seguramente responsabilizará al subsecretario en aquel tiempo, y aquel seguramente al jefe del Departamento de Regulación de Ferroviaria, por decir algo, ¿no? Y así como ese caso, seguramente habrá muchos casos dentro de todos estos sexenios de los que estamos hablando, en los que los presidentes digan, hey, es que yo no, digan en un momento judicial, en un momento jurídico en el que se les presente, en el caso hipotético de que se lleven ante un juez, ante un ministerio y ante un juez, seguramente ellos van a decir en algún momento, hey, pero es que yo le di instrucciones a fulano de tal, como vemos en el caso de este señor Peña Nieto. Él con la mano en la cintura se puede decir, es que yo no lo dije, es que esto lo hacía Luis Videgaray Caso, y Luis Videgaray va a decir, es que yo no lo hice, lo hizo Emilio Lozoya, y Emilio Lozoya, como ya vimos, va a decir, es que lo hizo Cebadúa, y ahí se va a ir la cadenita. ¿Crees que esa pueda ser una forma en que se vayan a ellos, una rendijita por la que se puedan ir estos ladrones? Yo creo que es más cínica la cuestión del sistema de justicia. O sea, Peña Nieto no va a decir que Luis Videgaray, ni Luis Videgaray que el otro. Ellos van a decir que ellos no. Esa es la parte hasta donde llegan. ¿Por qué? Y lo vemos ahora y lo vamos a seguir viendo porque tenemos esa falsa creencia de, ya se detuvo a fulano de tal, ahora sí se va a saber la verdad. Jamás se sabe la verdad. Mientras más tiempo pasa de ocurrido un delito, ese tiempo es ahora sí que la fuga de todo. Y lo veíamos hace unos días con, ya detuvieron a este señor, ¿cómo se llama? Cárdenas Palomino. Sí. Ahora sí está temblando fulano de tal. Pues no está temblando porque, o sea, a quien detienes posterior a la captura ya no va a decir nada. Exacto. Si a mí me detienen en el lugar de los hechos porque maté a una persona, pues está todo en mi contra, y a veces a lo mejor por el momento y el impacto psicológico yo declaro y digo que sí, lo hice así. Pero si a mí no me detienen y me detienen con orden de aprehensión tiempo después, ya incluso no tendría yo la obligación de lo que era en el sistema anterior la declaración ministerial. A mí ya no me llevan ante el fiscal, me tienen que llevar ante el juez. Y ante el juez yo ya no digo nada, ¿no? Porque pues ya no voy a sentirme tan coaccionado como ante el Ministerio Público. Y acá pues es una investigación que sí tendría que hacer Ministerio Público Federal, pero ya con los esquemas que se manejan ahora, que pues son intocables las personas, digo, no, yo nunca he estado a favor de la tortura, obviamente, pero sí es como más sencillo ahora decir, simple y sencillamente no digo nada, aunque sea en el viejo sistema, estamos con las reglas de ahora. Sí, oye, maestro, eso es justamente lo que te iba a preguntar, como abogado que eres y conocedor de la materia jurídica, si los delitos se cometieron antes de que entrara en vigencia el nuevo sistema judicial, nuevo sistema de impartición de justicia, no se deben de regir bajo el movimiento interno del proceso penal de la anterior forma. Sí, todo va a depender. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del viejo sistema y de décadas pasadas, a lo mejor también, pues obviamente que se puede aplicar el código penal, el código de procedimientos penales federales que teníamos anteriormente, ¿no? Pero si hay alguna cuestión que en la situación de procedimiento favorezca más, a favor del reo, el que se aplique alguna disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede invocarla, precisamente atendiendo a que todo siempre debe ser a favor del reo, que le llaman, ¿no?
Claro. Igual, si el delito tenía X pena y ahora es mayor, pues se tiene que aplicar el de la época La de la menor. comisión del delito. Se debe aplicar el de la menor sanción, ¿no? Uh-huh. Por la ley que no es Sí, o si retroactiva. hay dos leyes que puedan controvertirse en un momento dado, tendrá que aplicarse aquella que esté en favor de la persona imputada, la que Entonces, más le favorezca. claro, entonces quiere decir que aquí también va a tener mucho que ver el imputado, es decir, si en un momento determinado Dios nos da la bendición de poder ver ante un juez a Carlos Salinas o a Ernesto Zedillo, Fox, Calderón o Peña Nieto, ellos también tendrán que decir en su momento bajo qué eh, este régimen judicial se van a regir. Sí, efectivamente, principalmente en qué leyes se van a basar y qué van a invocar, ahora que también está muy en boga la cuestión de la convencionalidad y la aplicación de tratados internacionales, ¿no? O sea, Entonces, son otros podríamos, tiempos, digamos, que se va a juzgar a viejos colmilludos con herramientas ahora sí que para tratar con menores de edad, casi, casi, ¿no? Eso lo herramientas que puedo fueron afirmar. creadas, por supuesto, por el último de los expresidentes, ¿no? Exactamente. Por Enrique Peña O sea, hemos Nieto. visto que ellos han tenido siempre a los mejores asesores, que no siempre están asesorando de la mejor manera al Estado, sino precisamente a personas. Fíjate que esto coincide con algo muy padre que acaba de presentar el ITESO en esta semana precisamente, que es algo así, un estudio que se llama La impunidad activa en México, Sí. donde dan a entender que no, esa impunidad que nosotros conocemos en los casos más impactantes e importantes, no es sin querer queriendo, sino, digámoslo en palabras coloquiales, esa impunidad es de adrede. Se hace todo lo posible para que no haya justicia y bueno, esa es la historia, desgraciadamente, de nuestro México. Y es lo que se pretende cambiar y empezando por esta consulta. O sea que entonces estuvo previsto en algún momento determinado que podría suceder esto y tal vez por eso también se modificaron las reglas del juego en el aspecto judicial en el caso del presidente Peña Nieto con la famosa reforma judicial y por eso vienen hoy a presentarse de esta forma este panorama jurídico, ¿es correcto? Así es histórico incluso que si nosotros vemos en nuestros códigos penales de los estados o en el Código Penal Federal, los delitos cometidos por los servidores públicos, casi ninguno es grave. ¿Por qué? Ya. Porque el legislador al rato va a querer ser presidente municipal o va a querer ser gobernador o va a querer ser presidente. Entonces, la gravedad de algunos de los delitos cometidos por servidores públicos está de acuerdo a la cuantía de cuánto se birlaron o cuánto desviaron o cuánto aprovecharon en favor de otras personas, pero la mayoría de los delitos no son graves. Y Sí. dicen los que saben de esto, porque pues entonces, ¿por qué no le suben la penalidad como a todos los delitos, no? O sea, dice, por homicidio hay que aumentarle, hay que crear feminicidio, hay que hacer esto. ¿Por qué a los delitos cometidos por servidores públicos o en contra de la administración de la justicia por servidores públicos, esos no tienen esos candados? Bueno, pues porque el legislador al rato va a ser regidor y al rato va a ser presidente municipal y ahora sí que es Sí. como el juego de las sillas, ¿no? Sí. Y también eso va a la legislación que se aplica y donde ellos no quieren verse perjudicados en el futuro. Oiga, señor presidente, tenemos ahorita una lanita, ¿a qué le metemos? ¿A qué le metemos? ¿A la cárcel o a las calles? A la ¿No? cárcel. Entonces va a decir, pues a la cárcel, A porque si la, al rato llegamos ahí, pues que esté cómoda, ¿no? por supuesto, van a mejorar la cárcel. Sin embargo, ahorita que tocas el tema de la cárcel, sin embargo, tenemos un sistema carcelario pues Sí. decadente, porque yo otra vez hacía una revisión justamente en torno a las prisiones que tenemos en México, más allá de las prisiones federales, estaba viendo que la mayoría de las cárceles en México, las cárceles estatales, las llamadas de mediana seguridad o de seguridad media, pues datan de hace 40, 50 años, maestro. Es decir, No, no hay tampoco una infraestructura en materia de cárceles. si no es que de 100, o sea, algunas de Veracruz o Sí, de Chiapas, ¿no? sí, Pero sí, los estados están muy abandonados, no podemos decir que no se les mete dinero porque ahí es un barril sin fondo, se va muchísimo dinero
pero todo se va en la manutención, en el sostenimiento de alimentos y de pago de personal, pero no para mejorar las cárceles. Y hablabas de las cárceles federales como punto y aparte porque están mejor, Sí, pero ya están chafeando también. O sea, también. lo que acaba de pasar en Michoacán, ahora que está el conflicto y donde pues ya se están metiendo máquinas de frituras a todos los dormitorios y se ha bajado ahora sí que la máxima seguridad en un penal como el de Buenavista, Tomatlán, o lo que acaba de pasar en Gómez Palacio en el Ceferezo 14, también es señal de alerta en el sistema federal, ¿no? Que sabemos que se quiere cerrar los Ceferezos del 1 al 9, que ya se cerraron el 2, el 3, el 9, el 6, para mandar a esa gente a los Ceferezos del 11 en adelante, que es donde ya se tiene pagado de antemano su estancia, ¿no? Sí, O sea, en esos contratos ventajosos y leoninos que se hicieron con Felipe Calderón, ya está pagada la presencia de los delincuentes del futuro, ya están pagados su desayuno, comida y cena, cuando no están esas personas ahí y las estamos pagando en otros penales.